TV, como todos los miércoles a las 19:15, aquí con todo lo que tiene que ver con cómo pensamos nuestra ciudad de Buenos Aires, cómo construimos una agenda distinta a la que aparecen en los medios masivos de comunicación, y hoy vamos a hacer lo propio. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va mi amigo Gustavo Schweitzer? ¿Todo bien? Todo bien. Fresco, ¿no? Sí, estamos atravesando una ola polar, hay que abrigarse. Como siempre estamos en vivo a través de internet www.arinfotv.com.ar y luego pueden volver a ver este programa a través de YouTube. Hoy tenemos una entrevista con alguien que sabe mucho, que trabajó mucho y que tiene que ver con la planificación de una ciudad. Sí, uno de los temas que a nosotros nos interesa sobremanera es conocer cómo es nuestra ciudad y cómo puede ser hacia el futuro, ¿no? Cómo se puede planificar, cómo va a crecer, cómo se va a desarrollar y cómo se va a transformar en la vida cotidiana. Y como vos bien decís, hoy vamos a tener un invitado realmente de lujo, que es el arquitecto Augusto Penedo, el actual presidente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, que con él vamos a tratar de abordar o bucear un poco en esto de el perfil de ciudad que tenemos y el perfil de ciudad que queremos buscar hacia adelante. También vamos a estar hablando al final del programa de qué es lo que va a ocurrir con el predio del Tiro Federal, porque el jueves hay sesión en la legislatura y se puede aprobar esta agencia de bienes que quieren instalar allí con una oposición de los vecinos importantes. Viene de varios meses una lucha para que no se concrete esto. Sí, hay un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que bajo el lema de Buenos Aires no se vende, está llevando una fuerte presencia a nivel social en contra de la creación de esta agencia de bienes, porque entiende que es un instrumento para vender digamos, distintos espacios de la ciudad sin participación de la legislatura y de los vecinos. Así que, como vos bien decís, mañana seguramente va a haber una fuerte presencia de todas ellas en la legislatura porteña. Hacemos una pequeña pausa y en el próximo bloque está el arquitecto Augusto Penedo con nosotros. Antes de subirte a tu bici, revisa los frenos en ambas ruedas, neumáticos bien inflados, timbre o bocina, portaequipaje o canasto. Y las luces. Las delanteras deben ser blancas y las traseras rojas, reflectivos u ojos de gato. Y cuando haga falta, un buen mantenimiento. Tu bici tiene todo lo necesario para ser parte del tránsito. La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad. Los brazos van relajados y las manos en los frenos. Es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. Seguimos en Ciudad y Comunas con la presencia del arquitecto Augusto Penedo, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Augusto, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, hemos hablado en muchas oportunidades con usted acerca de qué perfil de ciudad tenemos en el presente y también animarnos a pensar la ciudad hacia el futuro, ¿no? Y en base a esto podemos hablar de que la ciudad tiene una identidad urbanística ya definida o está en construcción. Las ciudades siempre están en construcción. Si hay algo que está vivo son las ciudades, o sea, es muy sencillo, solamente pensar a cualquier tipo que tenga más de 40 años cómo era la ciudad cuando nació y cómo es la ciudad en la que vive ahora. Y la ciudad que tenemos es esta.
y no es otra, y va a ir creciendo seguramente. Probablemente no vaya creciendo de acuerdo al deseo y el pensamiento de muchos, y por ahí crezca de otras formas. Y eso es lo curioso de las cosas que ocurren ahora. Hay un holandés que se llama Rem Koolhaas, que es un tipo que ha pensado mucho sobre la ciudad, es un tipo que es un gran arquitecto, que dice que en realidad los profesionales de la ciudad somos como es todos, ¿no? O sea, los urbanistas, los arquitectos, los políticos, los gestores, somos como tipos que juegan al ajedrez contra una máquina y siempre pierden. O sea, se pretende que se desarrolle el sur y las ciudades se van para el norte y nunca se le encuentra demasiadas explicaciones. Por ejemplo, Londres durante 80 años no creció y ahora está creciendo exponencialmente, o sea, es una especie de boom que no tiene mucha explicación, pero por otro lado, con un cierto sentido común sí la tiene, porque hoy el futuro, por otra parte, evidentemente va a llevar a que la gente desee vivir en las ciudades. Hoy el 80% de la población en Argentina creo que ya vive en ciudades. Y particularmente, digamos, el tema que nos interesa más a nosotros, que es la ciudad de Buenos Aires, que es de lo que nosotros nos ocupamos, donde trabajamos, no tiene muchas posibilidades de expandirse, no tiene ninguna. Porque una de las cosas curiosas que ocurre en la Argentina es que las ciudades crecen, pero baja la densidad. Porque lo que se hace es que se desparrama la mancha, es como una mancha de aceite que va creciendo, y hay ciudades que han llegado a bajar el 50%. En cambio, a Buenos Aires eso no le pasa. Y Buenos Aires también crece. Y Buenos Aires desde el 2010, que siempre se decía, Buenos Aires no crece, sigue teniendo 3 millones de habitantes, desde el 2010, que es el último censo, hasta ahora, de acuerdo a la encuesta de hogares, o sea, ha venido creciendo bastante fuertemente, está creciendo en el entorno de unos entre 50 y 70 mil personas por año, de los cuales, y esto es muy importante, el 50% lo hace de manera informal, o sea, es decir, que lo que está se están creciendo los inquilinatos, se están desarrollando las villas, se están densificando. Que ese es el fenómeno que se avecina y que es que las ciudades en el tiempo cada vez van a ser más densas. Y eso no es negativo, eso es positivo. Lo que pasa es que hay que, de alguna manera, reflexionar sobre el tema, adoptar políticas que viabilicen eso, que le permitan que la ciudad acoja a toda esa gente que va a querer vivir en la ciudad. Es fácil de pensar, ¿no? Perdón. No, me quedé pensando, para muchos la solución serían los edificios de altura, o no, ¿por qué algunos barrios crecen más que otros? Bueno, pero eso es básicamente porque, vamos a ver, hay como dos maneras de pensarlo, ¿no? Porque siempre uno tiende a pensar de que se hace desde que el crecimiento, la única opción posible es la del mercado, cosa que es cierto en alguna medida, y lo que más se ve son esos barrios que crecen, pero yo les voy a poner un ejemplo para verificar, ¿no? O sea, que yo invito a que la gente pasee por Buenos Aires y vaya. Montiel y Boquerón. Mucha gente no sabe dónde queda, eso queda en Liniers, entre Liniers y Matadero, no sé si es Liniers o Matadero, por ahí, sí. Empieza en Toneleros, por ahí, ¿no? Bueno, ahí es un barrio de casitas, pero sin embargo, ahí se puede construir planta baja y 3 pisos. Y de hecho, ya hay obras de planta baja y 3 pisos. Quiere decir que en realidad también en esos sectores de la ciudad se está densificando. Con algunas dificultades, ¿por qué? Porque hay una ley que es la ley de protección de todos los edificios anteriores al año 41, la 3065, que complica muchísimo la posibilidad de... Entonces, y en realidad sobre eso habría que reflexionar, habría que revisarlo, habría que desestimar todos aquellos edificios
que hoy están congelados por esa situación y que no están en el catálogo, porque hay un catálogo. Eso es un poco que, digamos, ¿cómo se hace para conjugar el desarrollo hacia el futuro, pero tampoco no darle vuelta la cara al aspecto patrimonial, que también es importante en la ciudad? Pero es que la legislación lo prevé. O sea, lo que hay que hacer en Argentina es cumplir las leyes. O sea, si se cumplen las leyes, ¿no? Y somos estrictos, respetuosos, yo ni siquiera voy a decir estrictos, que suena horrible, voy a decir respetuosos de las leyes. O sea, en la medida en que existe un catálogo, que ese catálogo lo tiene que terminar de aprobar la legislatura, que entonces esté establecido por ley. Un catálogo que no es tampoco ninguna novedad, es una cosa que existe en todo el mundo, los edificios de valor patrimonial, cada sociedad determina qué es lo que quiere proteger, se acuerda sobre eso y existen 3 grados que son universales de calificación de la categoría, que permite diferentes tipos de intervenciones, algunas que no podés tocar nada y que lo tenés que dejar tal cual está, otros que lo podés por ejemplo, no podés modificar la fachada, pero podés modificar algunas partes del interior, y otros que en general tenés que proteger también partes interiores, etcétera, que ya están específicas en el catálogo. Cada edificio está identificado y está dicho exactamente qué es lo que se ve. Y ojo, que eso tiene un valor interesantísimo, porque resultados de un trabajo que se hizo hace un par de años, hay algo así como un 7% de edificios de la ciudad de Buenos Aires que podrían ser reutilizados. Estarían en condiciones de ser... Y hay que mirar, solamente basta con ir por la calle, mirar, qué sé yo, subir por la calle Monroe, llegás a Montañeses y te encontrás con que hay 2 galpones enormes, que son preciosos, están vacíos, están como abandonados. Voy a decir la verdad, que aquí si hubiera casas abandonadas también hay muchas, caserones abandonados. El riesgo de las casas abandonadas, que es el tema de que se intrusan, que es lo que tiene que ver con esto que yo decía. Y ojo, porque esto es una cosa que es muy importante, porque lo que se está desestimando o no se está entendiendo, en qué medida eso afecta al patrimonio de los vecinos. O sea, un tipo que tiene una casa que no está catalogada, pero que está protegida o semiprotegida por esta situación que le complica el tema de que el tipo lo pueda vender o no vender. Por ahí el tipo él quiere hacerse cargo con sus hijos, con un amigo, con un constructor conocido, qué sé yo, porque estoy hablando de emprendimientos pequeños, no estoy hablando de grandes edificios, pues siempre se tiende a hablar de las torres, de los grandes. Y si uno agarra, qué sé yo, te voy a dar cualquier ejemplo, una avenida, vamos a agarrar una avenida cualquiera, Monroe, ya que estábamos con Monroe, ¿no? Ya que estábamos con Monroe, pues así Monroe de una punta a la otra, y sumar los metros cuadrados que se están construyendo, media cuadra para acá, media cuadra para allá, y sumás muchísimos más metros cuadrados de los que esas torres enormes. Porque las torres enormes en total deben de ser 180.000 metros. Si vos dividís 180.000 metros por, qué sé yo, por 2.000 metros, que hay muchísimas obras por 1.000 metros, o sea, y vas a ver que en Buenos Aires hay muchísimas obras de esa característica. Y Augusto, usted decía que las normas están, pero que hay que cumplirlas. En el caso del Código de Planeamiento Urbano y el Código de Edificación, ¿están, como está vigente, valen o habría que modificarlo, ayornarlos? Vale, de hecho valen porque es lo que hay. Sí. O sea, mientras estén vigentes, esos son. Y eso hay que pero habría que... Hay que modificarlos. Que de hecho el Poder Ejecutivo de la ciudad está abriendo ahora una instancia de modificación de los 2 códigos. De hecho, el del Código de Planeamiento todavía no se ha hecho público, pero de hecho el del Código de la Edificación, que es un código que el original es del año 41, y hay partes que siguen manteniéndose igual, y el resto es del año 47, quiere decir que está un poco desactualizado, ¿no? Y una de las cosas que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, ahora es participando en unos equipos de trabajo para aportar pensamientos sobre este tema del Código de la Edificación. E incluso hemos hecho una propuesta concreta de cómo se debe ordenar, que debe ser
tener dos textos, un texto debe ser un texto que sea la ley, ¿no? La ley que fije los alcances, el marco, digamos. el marco, y qué sé yo, y después la reglamentación. Y que la reglamentación no sea una ley, que sea una reglamentación. Y que entonces esas reglamentaciones, que serían las cosas que después puedan modificarse. De hecho, también está previsto por el código, que hay una comisión que supuestamente lo revisa todos los años. Por supuesto no funciona hace muchos años. El código tiene cosas que están muy bien, el problema es que las tenés que aplicar y las tenés que cumplir. Y con respecto al código de planeamiento, lo mismo, seguramente que se va a abrir un debate importante, donde seguramente también se va a discutir estas cosas que preocupan ahora. Buenos Aires es una ciudad que seguro va a crecer, querramos o no, va a crecer, porque de hecho crece. Y a su entender, ¿va a crecer de qué manera? Porque me quedé con algo que dijo al principio de las villas. Sí. Si usted está a favor de la urbanización de villas, o cómo hay que resolver ese tema. Bueno, lo que es seguro es que a nadie se le va a ocurrir erradicarlas, como alguna vez se intentó, Sí. que no sirvió para nada. O sea, lo único que hizo fue posponer el problema. Lo que hay que hacer es aprovechar las oportunidades. Ahora hay una oportunidad. Esa oportunidad es que en realidad desarrollar políticas que permitan que las villas, en algunos casos, hay muchas herramientas para hacerlo, ¿no? De hecho, ahora se están concursando la renovación de las villas, o sea, la consolidación de las villas. Hay un plan supuestamente de urbanización de la Villa 31, que es como la que está más, siempre más se habla, porque claro, la Villa 31 viene a ser como la Recoleta de las villas, ¿no? Está en un lugar que... Pero eso ilustra el valor que tiene vivir en la ciudad. Para un tipo que trabaja en la ciudad de Buenos Aires y que todos los días tiene que viajar 2 horas, en unos transportes que no son los mejores, aunque ahora el tren funcione bien y todo eso, pero igual, te quiero ver, te levantarte a las 4 de la mañana todos los días. Es muy sencillo. Un tipo podría trabajar 4 horas más por día si viviera en un lugar como la Villa 31. Esa es la ventaja que tiene vivir en la Villa 31. Eso lo dijo Víctor Hugo Morales. Pero sí es cierto. El año pasado. Pero es que fue muy criticado. Bueno, yo qué sé, probablemente a mí también me critiquen. No, pero es un punto de vista... Mire, yo como paseo mucho, ando mucho por la ciudad porque yo camino, yo voy a todos lados caminando. Entonces cuando camino tengo oportunidad de ver cosas. ¿Por qué cotiza tanto la Villa 31? O cualquiera de estas villas que están cerca del centro. Y lo voy a referir a la construcción. Y voy a dar un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, muchas empresas aprecian a gente, a obreros, o sea, de la construcción, que vivan en la zona de Constitución, Barracas, la Villa 31, ya sean que viven como en lugares que podrían ser mejores, pero porque ese tipo no falta al trabajo. Porque si no anda el tren, o si hubo una inundación, al tipo no le importa, va en bicicleta, tiene colectivo, el subte, qué sé yo. Y ese tipo tiene un 25% de presentismo, o sea, tiene un plus. Sí. Quiere decir que el tipo tiene una mejor calidad de vida. ¿Por qué vivimos nosotros en Buenos Aires? ¿Por qué vivo yo en la ciudad de Buenos Aires si no se me ocurre vivir en otro? Porque se vive mejor. Yo soy hijo de inmigrantes, mis viejos eligieron vivir acá y yo pude, gracias a la escuela pública, ir al colegio, ir a la universidad, tener salud, un montón de cosas. Todas esas ventajas son las que te ofrecen la ciudad. Pero acá en Londres, en Bombay, en Nueva York pasa exactamente lo mismo. En Nueva York en este momento tienen un gran dilema, que no es ningún dilema, lo están resolviendo, saben que tienen un problema y lo que pasa es que encaran. ¿Y quién lo alienta, por ejemplo? Uno de los grandes promotores de estos temas es el New York Times, que es un diario prestigioso, que tiene influencia en la sociedad y que promueve cómo se puede desarrollar una vivienda para tipos de clase media. En Nueva York vive la gente de clase media baja, lo que fuere, pero es un rango de clase media, no es
alentando la radicación de esa gente, que esa gente no se está tratando de evitar la gentrificación. Pueda vivir en 25 metros cuadrados. Después le quería comentar algo sobre eso. ¿No? Sí. Pueda vivir en 25 metros cuadrados. ¿Y qué hacen? Agudizar el ingenio, convocan arquitectos, tipos geniales, qué sé yo, tienen un montón de propuestas. ¿Y por qué? Porque hoy hay formas nuevas, y entonces eso tiene que ver con lo que hablábamos antes del código. El código se va a tener que modificar seguramente, y esos criterios también va a haber que incorporarlos en el código. Claro. Y ya que tocó el tema de la gentrificación, en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años se instaló esta propuesta de los distritos o polos en distintas zonas de la ciudad con distintos temas. Hay quienes están a favor y quienes dicen que eso puede dar a un proceso de gentrificación. ¿Cómo lo ve esa situación? ¿Puede ser una oportunidad o es un peligro? Bueno, lo curioso es que cualquier tema siempre va a haber un montón de gente a favor y otra gente en contra. O sea, es muy difícil que un pensamiento homogéneo para todo eso. Yo los veo en general como positivos, en la medida que ya sean... Que no sean expulsivos de la gente de la zona. Se presupone que si lo que hacen es generar actividades, o sea, de trabajo y de desarrollo, es difícil que expulsen, ¿no? Pero que de todas maneras, si en algún momento se pensara que pudiera haber expulsión, lo que hay que hacer es aplicar una política alternativa a eso, darle oportunidad. Esto que decía yo, ahora la Villa 20, por ejemplo, la Villa 20 en realidad en lugar de promover expulsión lo que está haciendo es mejorando las condiciones. Parezco un tipo del PRO, pero yo no soy del PRO, lo estoy diciendo pura y exclusivamente como un tipo, como lo mío es un análisis profesional, digamos, sí, sin duda. De cómo se encaran este tipo de problemas. Hay un problema, hay que buscarle una solución. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque hay mucho todavía para hablar acá con el arquitecto Augusto Penedo. Lo transportado no debe superar las dimensiones de tu bici. Que tu carga no te distraiga ni te haga perder el control. Lo ideal es ubicar la carga sobre el cuadro de la bici y que todo lo que llevas quede sujeto. No todo lo que llevas en la cabeza te protege. Que el casco sea de tu talle y homologado. Es fundamental que te lo coloques correctamente. Coloca la hebilla debajo de la mandíbula, con las correas tensadas, pero que te permita hablar o masticar. Ni hacia adelante ni hacia atrás. Ahora, fija la posición. Elegilo, ajustalo y usalo. Siempre. Volvemos en Ciudad y Comunas con el arquitecto Augusto Penedo, presidente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo de nuestra ciudad. Y otro de los temas que está siempre, o por lo menos en los últimos tiempos, muy presente en los medios y en algunos sectores, es el tema de la sustentabilidad, de la arquitectura sustentable, sostenible. ¿De qué estamos hablando? No, estamos hablando de algo que es una realidad evidente, o sea, de que en realidad hay algunas... A ver, vamos a ver, no es que... Suena como que está de moda, pero la verdad este tema de la sostenibilidad, como se da en decirle ahora, es verdadero. O sea, ¿en qué consiste? Se trata de no comprometer los bienes presentes para las generaciones futuras. Hay que cuidar lo que tenés, o sea, hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar la ciudad, hay que cuidar los bienes para no comprometer el futuro. Están estos fenómenos del calentamiento global, del ahorro que tiene que ver con el tema, los temas de la contaminación, del ahorro energético,
que son ciertos y verdaderos, porque además, en un mundo que es el que se avecina, que no importa, por ahí dura 15 años nada más, pero en esos 15 años o 20, qué sé yo, pega muy fuerte, que donde una de las características va a ser el tema de la escasez, ya es evidente. O sea, no es un problema de crisis, es un problema de que hay recursos escasos. El agua es un recurso escaso, la guita también es un recurso escaso, pero el trabajo es un tema muy serio, o sea, es como que no hay trabajo para todos y probablemente no haya nunca trabajo para todos, con lo cual va a haber que agudizar mucho el ingenio respecto a todos esos temas y estar muy atentos. Se lo asocia siempre como muy livianamente con el tema de lo verde, la arquitectura verde, cosa que es cierto, pero que sobre lo cual tampoco por otra parte hay un pensamiento tan común, no hay una conciencia común clara. El mejor ejemplo es la Cumbre de París. Sí. En la Cumbre de París salieron 345 puntos de una declaración, no sé si eran 345 o 143, da lo mismo, pero todos dicen debería, o sea, no hubo consenso. Quiere decir que si no hay consenso es porque hay criterios distintos. Entonces, evidentemente, nuestra sociedad, la ciudad de Buenos Aires, probablemente va a tener que, y de ser posible en Argentina, sería, y si fuera regional mejor, seguramente llegarse a acuerdos de cómo se defiende y cómo se aprovechan las ventajas. Y esto tiene que ver mucho con la construcción, porque en la construcción le afecta en muchas cosas. Le afecta en que, por una parte, exige como de cara a ser más eficientes los edificios y unas inversiones mayores, quiere decir que van a ser más caros, pero con una ventaja indirecta que es que se supone que gastarás menos a futuro en los servicios, etcétera. Y hoy en día con todos los tarifazos es importante. Sí, es muy importante. Bueno, pero hoy consiste solamente en apagar la luz, qué sé yo, nene, no prendas todas las bombitas, qué sé yo, cuídate en eso, pero no, va a haber que hacer que los edificios sean más eficientes, que se usen dobles vidrios, que carecen, sin ninguna duda, pero encarecen es relativo, encarecen en el costo inicial, pero a lo largo de la vida útil del edificio, seguramente se amortiza largamente. Y ese tipo de cosas son las que hay que empezar a hacer públicos, explicar y dar ventajas para eso, favorecer a un tipo que compra un edificio que sea, por ejemplo, eficiente. En la actividad privada, por ejemplo, en lo que son los edificios de oficinas, corporaciones, ese tipo de cosas, ya está directamente impuesto, o sea, eso no es ninguna novedad. El tema es cómo lo aplicás a la vivienda, o sea, cómo trasladás esos conceptos. Y en los países desarrollados están las normas, o sea, hay que cumplimentar con una serie de normas. Nosotros vamos recién arrancando, haciendo los primeros pinitos, pero es un tema sobre el cual no hay que dejar, son temas que los cuales no hay que dejar de tener en cuenta. Y donde, por otra parte, me refiero a la arquitectura, los arquitectos tenemos mucho para decir eso, porque no es solamente aplicar tecnología. O sea, muchas veces tiene que ver con el tema de la orientación, el tipo de muros que usás, las aberturas, una serie de condiciones que te da. Se podría decir livianamente, todo hoy lo resolvemos en el aire acondicionado, pero después hay que pagar la cuenta de la electricidad, ¿no? Entonces ahí tiene valor. Utilizar mucho la luz del sol, ¿no? Muchas cuestiones. Todo lo que se puede. Todo lo que se puede. Y eso a la hora de pensar dónde se debe construir también eso, ¿no? ¿Dónde da el sol? ¿Cómo? Absolutamente. O sea, todas estas cosas que no se piensan por ahí. No, se pensaron toda la vida. El movimiento moderno se caracterizó por justamente delinear que la buena arquitectura pasaba por esas soluciones. Los hombres no han sido estúpidos, no es que estamos inventando el mundo. Hay muchas cosas que va a haber que hacer, cosas que se hacían antes y que ahora no se hacen. Lo que pasa es que se ha perdido un poco el norte en esto y en muchas otras cosas. Entonces lo que se trata es de ir
buscando un poco de nuevo el norte sobre muchas cosas que la mayoría de las veces tiene que ver con el sentido común. Que no está de más que yo diga que es el menos común de los sentidos, pero que es así. Hace poco en una de las charlas que hubo, no sé si en Batimat o en alguno de esos encuentros que hubo recientemente, se hablaba también de, digamos, de la participación de la gente en el pensamiento de la ciudad hacia futuro, y qué relación tiene que ver con los organismos profesionales, con el Estado, cómo es ese juego de distintos factores en el pensamiento de la ciudad hacia adelante. Bueno, eso es resultado, digamos, de lo que es hoy la vida democrática. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Ahora, no todo el mundo tiene razón. O sea, yo creo que sí está bien impulsar el debate. El debate democrático es bueno y que la gente tienda a participar y opinar también. Pero ojo, porque eso tiene que no es un riesgo, porque los riesgos hay que correrlos. Es simplemente que yo quiero poner una advertencia. Muchas veces se dicen cosas demasiado simples y las ciudades, la vida es una cosa muy compleja, ¿no? Y no alcanza con decir hay que ser bueno, o lavarse todos los días y qué sé yo. No, es más compleja la vida, de levantarse a la mañana, tomar la leche, salir a trabajar, todos vivimos la vida y sabemos que verdaderamente, bueno, a una ciudad le pasa exactamente lo mismo y tiene muchos actores. La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de actores, más 2 millones que vienen prestados todos los días, 5 millones de tipos, sobre los cuales hay que tratar de conseguir que haya como flujos y corrientes de opinión que se puedan ir acomodando dentro de todo eso. Y está bien escuchar. Sí, y también las decisiones políticas influyen mucho, ¿no? En la planificación de una ciudad, por ejemplo. Sí, claro que sí. Sí, pero las decisiones políticas, a ver cómo lo puedo explicar, porque es un tema peliagudo. Pero las decisiones políticas no tienen que ser facilistas y demagógicas, digamos. Porque yo digo, sí, ahora me pongo una consigna, defendamos el verde, todo tiene que ser parque, seamos buenos, y qué sé yo, y ya está. Y me evito el despelote, porque me evito el pensar, el pensar en temas complejos, porque la verdad que son temas muy complejos y donde inexorablemente va a haber errores, ¿no? Va a haber errores. Voy a poner cualquier ejemplo, cualquier iniciativa que haya. Ahora está este famoso tema de la autopista ribereña, ¿no? Si va por arriba, va por abajo, ahora va a ir por abajo. Y hay un montón de tipos que dicen que qué sentido tiene hacer eso, porque en realidad quizás dentro de 30 años no exista más el puerto. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Por 30 años vas a seguir bancándote todo ese despelote? Entonces va a haber unos señores que van a decir dentro de 25 años, cuando el puerto, si estuviera por desaparecer el puerto, que probablemente no desaparezca nunca, pero vamos a darles la razón. Pero entonces invertir, bueno, qué sé yo, lo convertís en un río, hacemos unas pistas de remo, en unos parques acuáticos con patitos, qué sé yo. Las ciudades se hacen y se deshacen, o sea... Sí, el tema es cómo se crece lo más armónicamente posible, ¿no? Ese es el secreto, sí, ¿o no? Pero lo que pasa es que los conceptos de armonía de hoy no van a ser los mismos dentro de 15 años. Ese es el problema. Yo es bárbaro, porque cuando yo soy un señor grande, me recuerdo de la ciudad cuando yo era chico. Yo digo, qué bárbaro que era la ciudad, pero yo no estoy tan seguro si era tan bárbaro. Porque había otros problemas de otras índoles y qué sé yo, a esto le toca, a este momento le toca lidiar con estas cosas, pero hacer las cosas está bien y progresar no está mal. La ciudad de Boston, por ejemplo, este tema de las autopistas, ha hecho de todo, las ha hecho, las ha demolido, las ha convertido en túneles, las convirtió primero en trincheras, después las convirtieron en parques, después en túneles. Y bueno, por eso a lo largo de 50 años. ¿Por qué? Porque la ciudad es un organismo vivo. Vivo, exacto. ¿Qué sé yo? Acá durante años se debatía el tema
del transporte, ¿no? Y bueno, ahora aparecieron algunas medidas, el Metrobús y qué sé yo, que parece que fueron fenómenos. El tren, ¿cuántos años llevó el debate del tren? Y ahora se hizo un tren que parece Japón, ¿no? Está bien que los trenes, los japoneses por ahí hasta son un poco mejores, pero estos trenes están fenómenos, las estaciones son modernas. El otro día uno me comentaba que le sorprendía lo cuidados que estaban los trenes, porque fui a San Martín y fui en tren, y me volvía. Sí, hay que decir, algunas líneas sí. Hubo inversión en los inversión. últimos Sí, años. los trenes estos suburbanos nuevos que ha habido. Y me decía, me sorprendía de que estuvieran bien. Y yo decía, están bien porque mientras estén bien y den un buen servicio, la gente no los va a vandalizar, porque la gente no es tonta, lo que sirve no lo rompe. Claro. Bueno, nos hemos quedado cortos con el programa porque hay tanto para hablar, Augusto, Sí, que esto lo lo podríamos seguir en otra oportunidad. Bueno, buscamos otro tema otro día. Desde ya, bueno, le agradecemos muchísimo su presencia en nuestro programa, siempre la amabilidad que tiene para con nosotros, y esperamos de alguna forma contribuir a este pensamiento colectivo, ¿no? Sí. de la ciudad futura. Sí, ¿no? Y además difundir la necesidad de debatir sobre esto, que eso es lo más importante. Sí. Aunque uno no se ponga de acuerdo. Nos despedimos desde acá. El jueves va a haber una sesión en la legislatura, a ver si se aprueba. Mañana. Mañana, sí. La agencia Bienes, que quiere instalar en el Tiro Federal con una oposición de los vecinos. ¿Qué opina cortito al respecto de eso? La agencia está bien, pero lo que tendría ¿El que lugar? hacer es estar mucho más claro cuál es el objeto de la agencia, ¿no? Cómo se va a producir todo eso. Y para hacerlo cortito y fácil, debería ser constituirse un organismo que sea como la Corporación Puerto Madero, que tiene un objeto, pone plazos, tiene un proyecto, tiene unas normas. Eso es lo que le falta a eso del tema del tiro federal. Igual es un tema bastante polémico, ¿no? Sí, como tantos otros. No, bueno, va a dar, pero ayuda a pensar. Pero va a haber ¿no? muchos de esos, porque va a ocurrir lo que yo le decía antes, querramos o no querramos, la ciudad va a crecer y va a plantear problemas que va a empezar a darle soluciones. Así es. Muchísimas gracias, Augusto Penedo. Agradecemos también a Pablo Guardia en la operación técnica. Si quieren volver a ver este programa, lo pueden hacer a través de YouTube, en el canal Ciudad y Comunas, y también en Arinfo TV. Así es, y nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles a las 19:15 aquí en Arinfo TV.